Unón, vamos a comentar un libro interesante que pareciera que en estos días ya no se escriben o no se publican. Por ejemplo, en la editorial que publicó este libro, la editorial Nicho, sobre todo basado en cosas más ligadas al debate político. Ahora parece que quieren hacer algo más atemporal y menos comprometido con el momento puntual en el que estemos viviendo. Soberanía vasca, el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, de José Luis Orella Unzué, un libro publicado en el año 2003, en esta primera edición de noviembre de 2003. ¿Por qué es importante noviembre de 2003? Porque es el mes de septiembre cuando se aprueban las bases por las que se ejecutará la propuesta de nuevo estatus para la comunidad autónoma de Euskadi por el gobierno vasco, trasladado al Parlamento para que éste desarrolle sus tareas parlamentarias, acabando por culminar en un voto el 30 de diciembre de 2004, la propuesta que transitará para el Congreso de los Diputados con su inadmisión el 1 de febrero de 2005. Por lo tanto, es un momento de chup chup político en el momento en el que sale este libro, muy oportunamente en un momento en el que los trabajos parlamentarios habían sido desarrollados durante bastante tiempo, porque empiezan en 2001 y no culminan hasta el año 2003, trabajos parlamentarios de reflexión acerca del estado del autogobierno de los vascos. Este libro sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, digamos que yo no sería el que lo hubiera escrito, por eso el que lo escribe es José Luis Orella Unzué y lo publica Minchoa. Digamos que mi reflexión acerca del libro es que, sobre todo, yo creo, debido llegar a la conclusión de que de la foralidad se puede llegar a la autodeterminación, pero al revés no. De la autodeterminación no se puede llegar a la foralidad por su diferente marco. La autodeterminación es algo evanescente, puntual, concupisciente, contingente. La foralidad es algo reposado, sosegado, con capas, sedimentación y proceso de construcción, lo mismo que las naciones. Las naciones serían la foralidad y el Estado, que se puede hacer en 24 horas, sería la autodeterminación, por lo menos bajo mi punto de vista. Pone el prólogo un elemento que es absolutamente provocativo, como es: nunca hubo fueros en Burgos. Bueno, digamos que es vidrioso históricamente hablando, tanto en cuanto Burgos como parte del condado Castilla, ligado a Sancho III el Mayor, en asuntos del supuesto reparto entre los hijos, cuando luego se aprovecha una posterior batalla en Atapuerca respecto a la muerte del rey de Navarra, habiendo un vacío en ese instante, aprovechando el conde de Castilla para autoproclamarse rey y transformar un condado en un reino, y así luego acabando por aquello: cría cuervos y te comerán los ojos, o te sacarán los ojos, respecto al condado de Castilla, conquistando finalmente a través de Ferran el Católic en el año 1512 el reino de Navarra. Ahí está Atapuerca todo. Castilla, otrora dominadora, destruyen todo lo que no domina, cosas de los refranes y de los dichos. Es un libro interesante, que se ha olvidado seguramente. Interesante porque va haciendo un repaso de la historia, de las dinámicas, del propio elemento de la territorialidad del pueblo de los vascos y de la cierta forma de soberanía, de los derechos, como aquí viene. Aquí podemos hacer un pequeño repaso del índice
En el capítulo 1 habla de la invención de la historia, lo cual es curioso porque relacionaría este libro con La invención del pasado de Miguel Ancho Murado. Es un libro interesante que todo el mundo debería leer, aunque también estaría vinculado también con otro libro con portada un poco de color amarillo, que es Los españoles que no pudieron serlo, de mi amigo Fabio Ullate, también originario de Navarra, aunque con tintes carlistas y publicado en aquel caso con libros libres, que estaba vinculado a la Casa del Toro, a Intereconomía. Pero no por ello deja de ser un libro interesante, como también el de Ancho Murado, el de Invención del Pasado, españoles que no pudieron serlo. Y para completar también estas reflexiones, evidentemente, Soberanía Vasca, para introducir elementos interesantes. Después, en el capítulo 2, habla del suceso histórico de la territorialidad, dinámica generalizable, tribus, nacimiento de las tierras vascas, Sancho el Mayor, incorporación de Sobrarbe y Ribagorza, relaciones Gascuña, Vizcaya y Guipúzcoa, la sucesión de Sancho el Mayor, reyes de Pamplona, reyes de Navarra, restauración del reino, la casa de Champagne, la casa de Francia, de Évreux, Carlos III Noble, reyes de Foix Albret, la conquista del reino de Navarra, la pervivente reclamación de la soberanía, territorialidad vizcaína desde la Edad Media, Álava hereda la territorialidad de la cofradía de Arriaga, territorialidad de Guipúzcoa, de la Borni, la Navarra, Suberoa, y después va a la soberanía de cada una de las tierras como suceso histórico, que son el derecho del reino de Navarra, el derecho de Vizcaya, el derecho de Guipúzcoa, de Álava, de Lapurdi, de Suberoa, fuentes del derecho de Baja Navarra, las juntas y las cortes como sujeto activo de soberanía, la soberanía como sustrato necesario del pactismo pirenaico, la soberanía del pactismo en el reino de Navarra, la soberanía originaria del pactismo en los territorios pirenaicos occidentales, y luego va a un capítulo 4 de la territorialidad de la soberanía del pueblo vasco, pactismo y derecho de autodeterminación, que probablemente sería el ámbito más tocante a la actualidad del momento en el que se publicó respecto a la unidad de los territorios vascos en un sistema jurídico propio, el derecho vascón como subsistema del pirenaico, el suceso de los derechos históricos. Los territorios históricos son sujeto de actualización de los derechos históricos. Las instituciones del pueblo vasco son sujeto de actualización de los derechos históricos, actualización de los derechos históricos, competencia de los territorios históricos, los derechos históricos y el pactismo, fueros, estatutos y constitución, derechos históricos y derecho de autodeterminación, y 10 conclusiones generales. Por lo tanto, en este libro de prácticamente 185 páginas, que tampoco es que sea tan grande, aunque densamente de contenido, se puede establecer una reflexión jurídico-política con tintes y raigambre histórica respecto a la situación de los territorios vascos en esa actualización de las circunstancias que se pretendió hacer en aquel gobierno del Lehendakari Ibarretxe, con el mal llamado Plan Ibarretxe, respecto a no una chaladura que le dio al ilustre originario de Llodio, sino por una necesidad objetiva de un estatuto que surge en 1979 con unas circunstancias distintas de las que serían, por ejemplo, después en la incorporación de las Españas a las comunidades europeas a partir de mediados del año 1986. Y por tanto, las circunstancias necesitan una actualización, pero la actualización normalmente en el fuero de Vizcaya se solía hacer dentro de las propias instituciones del fuero, lo cual significa un modelo potentemente constitucional, porque las constituciones se actualizan dentro del marco constitucional previo, lo cual en el caso de Vizcaya estaba sustraído respecto al derecho constitucionario y las costumbres, que son las que van generando las leyes. Es una fuente del derecho, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que es en parte, bueno, con cauces comunicantes con Simón de Montfort en la creación del parlamentarismo británico, con origen tal vez en la Gascuña francesa respecto a los fueros en el País Vasco francés. Pero estas cosas son
de larga duración, como diría Brodel, longue durée. Bueno, la historia, las formas de contarla y todo esto, pero luego aterrizas en estas circunstancias, como por ejemplo la disposición adicional primera de la Constitución que respeta y ampara los derechos forales de los territorios vascos. No dice territorios vascos, pero la sentencia del año 86-88 vinculaba esa interpretación con respecto a la disposición adicional primera, eliminando cualquier relación posible con cualquier otro territorio, ya sea Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, que tuvieron que sufrir a comienzos del siglo XVIII las leyes de nueva planta del señor Felipe V, cuyo origen estaba en Luis XIII y en el padre de Luis XIII, que ¿quién era? Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, el último rey de Navarra, fusionado con la corona de Francia, hasta el punto de que si fuera una monarquía, Francia tendría las cadenas de Navarra dentro del escudo real, lo mismo que tiene en España, lo cual sería algo bastante chocante para el público en general. Y precisamente creo que este libro está hecho para ese público en general, no para el concupiscientemente amoroso de los que teníamos algún interés, ya fuera porque estuviéramos haciendo ciencias políticas en la universidad en ese momento, que creo que este libro lo cogí en la librería cercana a mi facultad, cerca de la cafetería, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa. No, yo creo que este libro lo tendrían que haber leído todos aquellos interesados en la actualidad respecto al País Vasco, pero fuera del País Vasco, para enterarse de las raigambres, no del momento, sino históricas y estructurales que había detrás de la reivindicación de la actualización del autogobierno, tal como habían hecho otras comunidades, hasta el punto de que actualmente la única comunidad autónoma que no ha podido hacer actualización de su estatuto de autonomía es la comunidad autónoma del País Vasco, que es la primera. Por cerca de 60 minutos, el Estatuto Vasco sería el primero que se presentó y por lo tanto la comunidad autónoma del País Vasco es la primera en protocolo en el Estado español. La segunda es Cataluña, la tercera es Galicia y la cuarta es Andalucía. Por tanto, a todo aquel que le interese mínimamente el hecho del autogobierno, el hecho de las autonomías, de las comunidades, le recomiendo que si tiene la oportunidad se acerque a libros como este, a pesar de que yo creo que hace una escasa separación de los conceptos soberanía vasca, que sería la foralidad, del derecho de autodeterminación, porque creo, y se ha demostrado con el proceso catalán, que hacer una simplificación a una pregunta en un momento determinado conlleva el peligro de que el que está enfrente solamente tenga que a ese paquete cerrado de todo unido de todos los agravios le diga que no y ya está, resuelto el problema. Yo desde la parte central, jacobina centralista unitaria, o desde una incomprensión o una forma de freno a esas formas de actualización, ya sea bilateral, acordadas, cualquier tipo de... Entonces, solamente tengo que decir no, niet, nein, es a todo lo que me quieras ofrecer. Por eso, cuando fue algún presidente con 23 causas, otro con 46 causas de agravio, no, ninguna. Como estoy en contra de la autodeterminación, estoy en contra de todo. Y no vamos a negociar aquí absolutamente nada. Es ponerle la bandeja a alguien que no quiere moverse, que prefiere dejar pudrirse los problemas, lo cual es precisamente en sí mismo un problema. Por eso, probablemente,
la tarea del autogobierno se debe desmenuzar y tal vez, en caso de llegar a acuerdos, estos puedan ser ratificados. Pero el derecho de autodeterminación debería ser el derecho del pueblo a organizarse y a culminar cualquier tratado, acuerdo, negociación en base a la ratificación y ser un límite a cualquier agravio o a cualquier arbitrariedad. Pero en cualquier caso, para hacer estas reflexiones es importante tener la base plural y leer a todos y de todo. Y como suelo hacer yo, de leer a los míos y a los que no son míos, recomiendo a todos los que vean este vídeo, que hayan llegado hasta aquí y que no sean precisamente ni cercanos ni próximos al nacionalismo vasco, le den una oportunidad a libros como este para entender la pluralidad y la diversidad de realidades jurídico-políticas e históricas del Estado español, incluyendo la nación vasca. Con este libro, José Luis Orella Unzué, Soberanía Vasca, el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, con mucha información bien documentada, que servirá, seguro, para hacer unas propias reflexiones y partiendo también de aquí, incoar cada uno su propia investigación. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.